Mi historia comienza desde aquella noche, que hasta el día de hoy yo la denomino como la noche que cambió completamente mi vida. Mi familia nunca ha sido nada creyente en fenómenos paranormales, y pues yo tampoco creía en eso. Cuando escuchaba que alguien hablaba sobre esos temas, no sabía cómo tomarlo, hasta que me sucedió lo que enseguida les contaré. Recuerdo que esa noche mis papás estaban fuera de casa por cuestiones de trabajo, así que yo me encontraba completamente sola en casa. Esa noche recuerdo que me quedé mirando una película hasta muy altas horas de la noche. Anteriormente ya había estado sola en casa, y la verdad es que nunca me había pasado algo similar. Me dispuse a dormir en cuando terminó la película. Para ser exactos, era la 1:30 de la madrugada. Esa noche no sé por qué me sentía observada al entrar a mi recámara, al mismo tiempo que se sentía una vibra muy pesada, lo cual era demasiado raro, porque jamás en mi vida había sentido ese tipo de sensaciones. Eran las 2:30 de la madrugada, cuando me encontraba en un sueño profundo, hasta que escuché cómo claramente alguien abrió la puerta de mi habitación. No pasaron ni 2 segundos, cuando de pronto sentí como unas manos completamente heladas tomaron mis pies, al mismo tiempo que se escuchaba como una mujer se quejaba. Eran unos llantos horribles que hasta el día de hoy me erizan la piel. Al tener esa presencia enfrente mío, no podía verla con claridad. Solo pude notar que era una mujer. Esta parecía que no era de esta época actual, y lo pude notar por su forma de vestir. Tenía un sombrero muy particular, al igual que ese vestido. El vestido era muy ampón y se miraba un poco amarillento. Cuando me tenía tomada de los pies, esta mujer me contó su historia. No la recuerdo bien, porque no le entendía mucho de lo que me decía. Pero lo poco que recuerdo es que me contó cómo fue que desvivió. Me comentó que ella tenía su pareja y que tenía 2 meses de embarazo, que ese hombre era una persona muy posesiva y la celaba por todo, hasta que una noche él terminó con ella. Me comentó que mientras ella dormía, su esposo bajó a la cocina y tomó un arma blanca, para después de nuevo dirigirse a la habitación y terminar con ese supuesto engaño que él pensaba. Después de eso, él también terminaría de desvivirse. Me dijo muchas cosas, pero lo más que recuerdo es eso. Ya después de que me contó de terminar esa trágica historia, claramente pude ver cómo salía de mi habitación. Pero esos lamentos de ayuda que podía escuchar eran aterradores. Sentía que mis oídos iban a reventar. Era como si sus lamentos estuvieran en uno de mis oídos. Después de que salió de mi habitación, rápidamente llamé a mis padres y les pedí que por favor volvieran. Les comenté todo lo que me pasó y lo que me contó esta señora. Ellos, por razones obvias, pues no podían volver, pero mandaron a uno de mis tíos para que me acompañara en lo que ellos volvían. Hasta el día de hoy no sé por qué esa mujer me contó su historia, y lo más raro es que jamás me había asustado. Esa fue la única vez que pude verla y escucharla. Después de eso jamás me volvió a molestar. No sé si quería ayuda, o no sé cuál era su intención al contarme su historia. La cuento con un poco de miedo, pues no quiero que esa mujer se moleste y me reclame. Pero esperemos que no pase nada. Muchas gracias por contar mi historia. Soy de Puebla, y desde muy pequeña he podido ver personas que ya no se encuentran en este plano. He tenido tantas experiencias que hasta el día de hoy
es muy difícil que algo de verdad me espante. No sé si esto sea un don o no sé cómo llamarlo. Prácticamente puedo ver personas que ya no se encuentran en este mundo. Pero el caso que más recuerdo fue con una anciana. Esto me ocurrió cuando yo tenía 12 años. Recuerdo que yo desde muy joven tuve que trabajar para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Así que decidí trabajar haciendo el aseo en una casa. Esta casa en la que trabajé era demasiado grande y era muy elegante, pero toda su decoración era muy rústica. Todas las cosas que ahí había parecían muy antiguas. La dueña me mostró por completo esa enorme casa. Yo estaba muy contenta porque por fin podría ayudar a mi madre a solventar algunos gastos. Con el pasar de los días, iba conociendo cada vez más cada rincón de la casa y cada vez me encantaba más mi trabajo, y más porque la dueña era muy buena persona. Prácticamente yo podía hacer lo que me viniera en gana, desde poner música hasta comer lo que quisiera. Una tarde más o menos eran como las 6 y ya estaba a punto de terminar de hacer unos últimos toques a uno de los cuartos del fondo. Esa tarde yo me encontraba sola en la casa, pero pude escuchar cómo claramente alguien caminaba por los pasillos de las habitaciones. Se me hizo demasiado raro y decidí asomarme. Y al final del pasillo claramente pude ver parada una persona muy mayor. Le calculo a lo mejor unos 85 años de edad. Esta mujer solo se encontraba parada, mirándome fijamente. Yo en ese momento supe que esa anciana era un espíritu, porque como les comentaba, desde muy chica ya había experimentado ese tipo de cosas. Entonces podía claramente distinguir entre un espíritu o una persona. En ese momento recuerdo que le dije buenas tardes, al mismo tiempo que me intentaba acercar poco a poco. Pero cuando más me acercaba a ella, esta iba desapareciendo poco a poco, hasta que desapareció por completo. Otra ocasión fue una mañana mientras yo estaba en la cocina, preparándole un café a la señora de la casa. Recuerdo que la cocina estaba a un lado de la sala. Mi patrona se encontraba sentada en la sala, viendo la televisión. Yo cuando ella bajó, nunca vi que estaba sentada, porque ni siquiera la volteé a ver. Simplemente me pidió que le preparara un café, y pues en ese momento yo estaba lavando trastes. Por esta razón fue que no la volteé a ver, simplemente le dije que sí. Mientras le preparaba el café, ella me decía que tenía mucho frío, y le dije que yo tenía todo lo contrario, y que me estaba muriendo de la calor. Pero ya cuando preparé su café y se lo llevé, ahí estaba de nuevo la anciana. Estaba sentada a un lado de ella. A mí de la impresión hasta se me cayó el café. La señora me dijo que se me encontraba bien y le dije que sí. Por un momento quise comentarle que había una señora justamente sentada a un lado de ella, pero decidí mejor no hacerlo. La verdad es que nunca supe por qué esta anciana estaba en esta casa. La vi demasiadas veces, aunque nunca me espantaba fuerte. O al menos yo sentía esa vibra de que no era un espíritu malo. A lo mejor ahí terminó sus últimos días, o no lo sé. Nunca me habló ni nada. Las veces que la miré, solo me veía. Y pues básicamente, esta es una de tantas historias que tengo.